¿Ser o no ser? Es posiblemente una de las preguntas más repetidas o referenciadas en la historia de la humanidad, pero no solo porque lo dijo uno de los dramaturgos más importantes que haya existido, sino porque es la pregunta fundamental de nuestra existencia, el ser. Que uno de nosotros sea algo implica existir, implica capacidad de lograr, obtener, reconocerse, etc. Poder ser implica la existencia del yo, o lo justifica, o puede que muchas cosas que aún no hemos podido definir, porque el concepto del yo y del existir será un tema muy debatido hasta los últimos días de nuestra vida como especie. Y abarcar este inacabable tema no es el propósito del video. Pero sí creo que es un buen punto de inicio para el tema que quiero compartirles. Verán, Shakespeare vivió durante la Edad Moderna, una época en la cual el ser humano occidental había recuperado la conciencia sobre sí mismo y su potencial. Los grandes genios se esforzaban por tener un gran bagaje de conocimientos en distintos campos de las ciencias, tanto naturales como sociales. Tal es el caso de Blaise Pascal, que además de matemático fue también teólogo, filósofo y escritor. Para los humanos de esta época, la pregunta fundamental del ser se convertía en la piedra angular de la existencia, y el último noble propósito que deberíamos aspirar a responder como especie. Pero luego vino la edad contemporánea, y con ella la industrialización golpeó con la fuerza de 1 millón de locomotoras. Hoy en pleno siglo XXI somos los herederos de ambas corrientes. No vale la pena pues renegar de uno o del otro, porque como especie no podemos ser selectivos. Somos una amalgama de los pensares y actuales del pasado. Somos una mezcla casi paradójica de las más grandes corrientes contradictorias de nuestra historia. Juntamos el romanticismo con el realismo, tenemos religiones que se apoderaron de ritos que bajo sus nombres originales serían considerados actos paganos. Incluso le ponemos piña a la pizza y nos gusta. Y bueno, no tiene por qué estar mal nada de esto. Personalmente creo que es hermoso cómo nos construimos sobreviviendo al azar que nace de la suma de los actos de millones de individuos. Pero dentro de todos estos cambios y todas estas revoluciones, seguimos preguntándonos por el ser o no ser. Seguimos teniendo la capacidad de sumergirnos en la tormentosa búsqueda de ver quiénes somos o si nos podemos negar a existir. Es aquí donde creo que Evangelion arroja una piedra en el oscuro lago que hoy podríamos conocer como instrumentalización humana. En los años actuales, ser o no ser se ha convertido en una pregunta casi obsoleta, tal vez en un fetiche propio de los snobs que quieren buscar la manera de denigrar al resto y sentirse superiores solo por conocer un par de palabras de sonido rimbombante. Y es probable que la pregunta que rige a la existencia humana después de los mediados del siglo XX sea subirse o no subirse al robot. No importa que te definas como humano o intentes buscar la respuesta del yo. Todo ello está desfasado y lo único que importa es que te subas al robot, que seas bueno en aquello para lo que todos piensan que sirves, y puede que hasta tú mismo llegues a creerlo así. Que te subas al robot es una metáfora de que debes hacer lo que tienes que hacer, no importa nada más, solo súbete al robot, solo haz las cosas, solo actúa. No necesitas pensar sobre ello, no necesitas llorar, no necesitas deprimirte. Es más, el mundo entero es indiferente a esas emociones con las que te opones a subirte al robot. La vida entera de la Tierra está en peligro y solo tú puedes salvarla, subiéndote al robot. Tal vez ser o no ser era la pregunta definitiva para una época en la que descubrir al ser humano era lo fundamental. Pero ¿qué hay en una sociedad totalmente instrumentalizada, donde la máxima es conseguir un conocimiento especializado en lugar de una diversificación de pensares, para lograr así una serie de objetivos materiales?
En esta realidad en la cual importa más el saber correcto para operar una máquina que el extenso comprender de complejas materias para aspirar a dar una respuesta de qué es el yo, tal vez en este contexto hayamos reemplazado totalmente el ser o no ser por subirse o no al robot, y nosotros somos todos cómplices y culpables, sobre todo cuando mirábamos al pobre Shinji llorar y lo discriminábamos por ello. Personalmente creo que es lo que Evangelion llegó a criticar al final. Por eso, en ese final, por más que Shinji decida subirse al robot, eso no le dio las respuestas que necesitaba. Luchó incesantemente para salvar a las personas que había llegado a conocer y hasta estimar, pero esa lucha no le trajo ni una respuesta. Es más, el mundo siguió en su camino a ser destruido y cada vez la amenaza fue más y más fuerte. Solo cuando Shinji al fin logró comprender que dentro de él existen los demás y que él existe en el interior de los demás, cuando su cerebro empieza a generar y buscar una respuesta a la pregunta del ser, y no digo que esta sea la respuesta definitiva, que lo sea o no realmente no importa. Lo que importa es el acto de sentarse a buscar la reflexión del ser. Eso es lo que salva a Shinji. No importa la destrucción del mundo si es que lo único que salvamos son cáscaras vacías, alejadas unas de otras, afligidas por su propio egoísmo y sin ninguna posibilidad de encontrarse y reconciliarse con el otro. El final de Evangelion puede ser visto como el choque definitivo entre lo instrumental y la contemplación, una contemplación que nunca es mencionada en la serie, porque así como en la vida actual, esta parece absurda y solo se muestra como la necesidad del protagonista que no es capaz de explicar su dolor, y aún así es la única que es capaz de darnos la paz, de empezar a buscar una respuesta que nos llene como seres pensantes, una respuesta auténtica a nosotros mismos. Subirse y no subirse al robot parece pues la pregunta que resume la era tecnológica a la perfección. Esto es bastante triste. Hemos cambiado la reflexión del yo para ser parte de una máquina o solo una toma de decisión. Ante el ser y no ser no solo se ilumina uno, sino que los demás se iluminan en uno también. Pero en el subirse o no a la máquina a nadie más le afecta, porque solo es una decisión pragmática para lograr un resultado. Ambas generan una corriente e influencia, la primera para que todos busquen la respuesta, la segunda para que todos se callen y actúen, porque es lo que tienen que hacer, para que se vuelvan máquinas. ¿Valía la pena que Shinji salvara a una humanidad así de rota? Subirse al robot es hacer tu trabajo, es el dejarse hacer, el solo actuar conforme a lo que los demás te dicen que debes hacer. Incluso salvar el mundo no significa nada cuando no tienes a nadie con quien conectar a un nivel personal. Esto es algo en lo que pensaba cuando falleció Maradona. Para muchos un dios o una leyenda, o es más, la leyenda más grande que haya nacido en nuestro pobrecito y maltratado mundo. Pero él realmente no se sentía así. Y lo más probable es que le doliera que la imagen que todo el mundo tiene de él es una idealización de cómo él nunca se sintió. Que esa imagen de estrella o deidad nunca lo representó realmente. Y que como ser humano en sus últimos años y días sufrió en una soledad casi absoluta que no se le puede desear a ningún otro ser humano. Tal vez por eso se drogaba y se alejaba de la realidad. Por eso su pasión por autodestruirse, porque no importaba que llegues a ser un dios en la tierra, si no has logrado construir algo que te llene a nivel personal, emocional, y compartirlo con alguien más.
entonces solo eres una cáscara vacía, un recipiente de la ficción, y por mucho que escuche a personas decir que hay que recordarlo y apreciarlo, reconociendo que era un ser humano y que por tanto podía equivocarse, tampoco le están haciendo un favor o le están haciendo justicia, porque ya no está. Ya es demasiado tarde para ello. La misma prensa que hoy lo extraña es la que lo endiosó y luego lo sepultó. Tantas personas llorando, pero ni una a su lado en los infinitos momentos en los que solo necesitaba una mano extendida que le dijera: no estás solo. Tal vez su rol en la Tierra no era ser el mejor futbolista que el mundo haya conocido, porque aunque lo haya logrado, eso es un logro insignificante frente al rol de hacernos recordar que no debemos enceguecernos sobre los triunfos y grandes hazañas, que aquello es efímero y al final nosotros no somos quienes lo gozamos, sino la imagen ficticia que se crea y se aleja de nosotros mismos, toda la grandeza que obtuvo, y lo único que puede hacerle justicia y salvar a la memoria de Maradona es el recuerdo que debemos preocuparnos por estar en paz con nosotros mismos y establecer lazos fuertes con los que nos rodean, reconocernos a nosotros mismos en el otro, para que al final de todo, cuando el último aliento escape de nuestros cuerpos, no ingrese un invasor desconocido a profanar nuestros restos y secuestrar el llanto del mundo, sino que esta carcasa de carne a la que una vez llamamos cuerpo se llene del amor y cariño de nuestros semejantes. Maradona es el mejor ejemplo de alguien que se subió al robot e ignoró el eterno llanto que nos acompaña desde nuestro nacimiento. Agradecimientos a Quetzal, Talquinvilla, Migala y al Búho 718 por inspirarme a hacer este video. Igualmente les dejo sus respectivos canales de YouTube en la descripción. Todos ellos son grandes youtubers de opinión, filosofía, investigación, y creo que les puede gustar bastante. Y también quiero agradecer a Emmanuel Levinas, cuyo libro sirvió como base fundamental para varios pensamientos y reflexiones de este video. Por supuesto me refiero al libro Dios, la muerte y el tiempo, título del cual hago referencia en el título de este video. Gracias por acompañarme. Espero al menos haberlos entretenido un poco. Y abríguense, que en el infierno hace frío.